Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar un top de los que considero son a día de hoy los mejores aceites destinados a vehículos alemanes en 5W30. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Este top que he realizado de los que considero a día de hoy los mejores aceites en 5W30 para vehículos alemanes lo he organizado en dos grupos. El primer grupo son los aceites denominados Mid-Subs ACAC3, compatibles con vehículos que tienen equipado un sistema de posttratamiento de gases DPF, FAB, SCR, GPF, que son principalmente todos los vehículos diésel en torno al año 2006 hasta día de hoy, así como también algunos vehículos gasolina desde el año 2018-2019 aproximadamente. Los aceites del primer grupo cumplen principalmente normas como la de BMW LL04, Grupo BAG 504-507 y Porsche C30, así como también de Mercedes-Benz 22951 y 22952. Por orden alfabético empezamos con el Ansoil European Car Formula 5W30. Ansoil es un fabricante de origen estadounidense bastante poco conocido, pero que poco a poco se está abriendo mercado. Actualmente ya disponemos de un distribuidor aquí en España. Este aceite tiene la peculiaridad que, como buen fabricante estadounidense, se maneja en unidades de medida de galón y de cuarto de galón, con lo que la garrafa grande la vamos a poder encontrar en envase de 3,8 litros, así como también de 946 mililitros. A destacar en la composición de este aceite que el fabricante ha utilizado en torno a un 50% de aceite base PAO perteneciente a la base grupo 4, alineado con en torno a un 7% de aceite base éster perteneciente a la base grupo 5. Extreme GTI 5W30. Extreme es una marca de origen ruso, aunque los aceites se lo produce una empresa de origen alemán que ha llegado recientemente al mercado español. Este modelo concreto destaca especialmente por la base utilizada, con en torno a un 70% de aceite base PAO y un 10% de aceite base éster. Mobil 1 ESP 5W30. Estoy bastante convencido que de entre todos los modelos de este top, este aceite de seguro suena, ya que ExxonMobil y su gama Mobil 1 es una marca que tiene mucha trayectoria, y este modelo en concreto posiblemente sea el menos top, entre comillas, de entre todos los que van a aparecer en este listado, pero es un aceite que me gusta bastante, sobre todo por su muy buena relación calidad-precio. Para la formulación de este aceite, el fabricante ha utilizado una base predominantemente GTL, Gas to Liquid, una base que proviene de la licuación del gas natural, alineado con en torno a un 30% de aceite base PAO perteneciente a la base grupo 4 y un 5% de éster perteneciente a la base grupo 5. Ravenol Rep 5W30. Ravenol es un fabricante de origen alemán que ya lleva algunos años aquí en el mercado español, aunque no llega a ser del todo conocido como pueden ser otras marcas, pero os adelanto que es muy buen fabricante y tiene muy buenos modelos, como es este modelo concreto, el Ravenol Rep, en el cual el fabricante ha utilizado una base con en torno a un 70% de aceite base PAO y un 10% de éster perteneciente a la base grupo 5. Ravenol VMP 5W30. Este modelo podemos decir que es primo hermano del anterior Ravenol Rep que hemos visto anteriormente, y en este caso para la formulación del aceite el fabricante ha utilizado una base con en torno a un 60% de aceite base PAO perteneciente a la base grupo 4 y un 10% de aceite base éster perteneciente a la base grupo 5. Redline Euroseries 5W30. Redline es un fabricante de origen estadounidense muy poco conocido en el mercado español, aunque a poco se está abriendo paso, y este aceite tiene la peculiaridad de tener la mayor concentración de éster de todo este top. La verdad es que a día de hoy es bastante difícil determinar con exactitud su concentración, pero es sin duda alguna la más alta de todo el top. Este modelo de aceite, por desgracia, solo se comercializa en envases pequeños, como buen fabricante estadounidense, en envases de un cuarto de galón que equivalen a 946 mililitros. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos no olvides suscribirte, muy importante, darle a la campanita para que así seas el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal. Pasamos a los que a día de hoy considero los mejores aceites para vehículos europeos, pero que no vienen equipados con sistema de posttratamiento de gases, DPF, FAB, SCR o GPF. Aquí vamos a encontrar principalmente aceites que homologan la norma CA3B4, aceites denominados Full Subs, y en cuanto a normas de homologación nos vamos a encontrar homologaciones como BMW LL98 y LL01, Grupo BAG 502 y 505 y Mercedes-Benz 2293 y 2295. Extreme VRL 5W30.
Como he comentado anteriormente, la marca Strem es de origen ruso, aunque estos aceites son producidos en Alemania, y este modelo para la formulación del aceite, el fabricante ha utilizado una base con en torno a un 40% de aceite base PAO perteneciente a la base grupo 4 y alineado con un 5% de aceite base éster perteneciente a la base grupo 5. Ravenol RSP 5W30. Este modelo del fabricante alemán podemos decir que es primo hermano del que hemos visto anteriormente, el Ravenol RE, pero en versión full SAPS. Para la formulación de este aceite, el fabricante ha utilizado en torno a un 70% de aceite base PAO perteneciente a la base grupo 4 y un 10% de aceite base éster perteneciente a la base grupo 5. Redline High Performance 5W30. Nuevamente nos encontramos con un aceite del fabricante estadounidense Redline, esta vez en su versión full SAPS, y este aceite cuenta con una de las mayores concentraciones de éster de este top, acompañado de su versión Euro Series, así como también os puedo decir que a día de hoy es uno de los aceites que mayor concentración de éster utiliza en su formulación, y en este caso viene acompañado con un paquete de aditivos de los más vigorosos de todo este top. Como buen fabricante estadounidense, este modelo se puede encontrar en garrafas de 1 galón, que son aproximadamente 3,8 litros, así como también en envases de 1/4 de galón, que son 946 mililitros. Bien, y hasta aquí el final del vídeo. Espero que este top te haya gustado, así como también que te ayude a la hora de elegir el aceite para tu vehículo. Hay que tener en cuenta que además de ser compatibles con vehículos alemanes, sin duda alguna muchos de estos modelos también son compatibles con el resto de vehículos que se comercializan en la Unión Europea, así como también algunos vehículos asiáticos y estadounidenses. En la descripción del vídeo te dejo distintos links a cada uno de los análisis de los aceites que aparecen en este top para que así te sea más fácil decantarte por un modelo u otro a la hora de elegir aceite para tu motor. Ante la duda de si en tu vehículo, que actualmente no lleva ningún sistema de posttratamiento de gases, DPF, FAP, GPF o SCR, si puedes o no poner uno de los del primer apartado ACAC3, la respuesta es sí. Lo que pasa es que en tu caso concreto, si dispones de un vehículo con esas características, lo interesante es siempre buscar un aceite que sea versión full SAPS, ACA3B4, ya que vienen ligeramente más cargados de aditivos, detergentes y antidesgaste. En el caso de disponer un vehículo que sí que equipa un sistema de posttratamiento de gases DPF, GPF, FAP, SCR, ¿puedes poner un aceite denominado Full SAPS, una CA3B4? Pues no es lo recomendable, ya que este tipo de aceites cuando se quema dejan un residuo en forma de partícula sólida que obstruye estos sistemas anticontaminación que llevan los vehículos modernos. Y si bien a corto plazo no debería pasar nada, pues de usarlo de forma continua sí que puede llegar a obstruir algunos de los sistemas anticontaminación que llevan los vehículos modernos y su reparación es bastante costosa. Ojo, con todo y con ello, el que tu vehículo lleve un sistema anticontaminación moderno y pese a que utilices un aceite denominado Mid-SAPS, no tiene garantizado al 100% que este sistema no se obstruya, ya que además de las cenizas que como tal lleve o deje de llevar el aceite, también influye mucho el tipo de uso que le des al vehículo. Si realizas principalmente trayectos cortos, si haces mucho callejeo, si siempre vas muy bajo de revoluciones y no sales a carretera a darle un poco de vidilla al motor, así como también si tienes un alto consumo de aceite, más pronto que tarde terminarán obstruyéndose estos sistemas modernos anticontaminación y tendrás que terminar acudiendo a un taller. Dale like si te ha gustado el vídeo, comparte el vídeo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica, y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.